El tránsito hacia la nueva normalidad es un esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanía. ¿Qué implica este proceso? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Y qué demanda cada una en materia de seguridad? Conversamos con el subsecretario de Control y Orden Público, el coronel de Policía en Servicio Pasivo, Guillermo Rodríguez. Nos encontramos ya vía Skype con Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público del Ministerio de Gobierno, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por esta entrevista para nuestros televidentes de Gamavisión. Guillermo, dentro de la nueva normalidad que se está viviendo ya en el país con el cambio de semaforización, que implica pues cambios en las restricciones de movilidad, de aforos en el transporte público, de aforos comerciales también, ¿cuáles son esos nuevos reglamentos de seguridad que vamos a recibir de parte del Estado ecuatoriano? Buenos días. Bueno, Valeria, buenos días. Igual una oportunidad para informar a la comunidad. Fundamental, nosotros estamos en un proceso dentro de la semaforización que es parte del distanciamiento. Aún no estamos en la denominada, que se podría decir, nueva normalidad. No, en este momento estamos en ese proceso, básicamente... Es importante aclararlo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Vamos a empezar por ahí. Excelente. Si nosotros recordamos, hacia el 16 de marzo salió el decreto presidencial, el 10-17, donde se estableció el estado de excepción, donde limita básicamente dentro de los derechos ciudadanos el de el libre tránsito, como también de la asociación o de reunirse como tal. A partir de esa fecha se comienza, en esa línea, se restringen, por ejemplo, se establece el toque de queda, se prohíbe el funcionamiento de determinados lugares. Entonces, comienzan ciertos lineamientos que una escalada hacia el aislamiento que va de la línea de confinamiento. Entonces, a partir de esa fecha, antes del 16, la llamada normalidad. Luego del 16 entramos hasta el 4 de mayo en el aislamiento. Recuérdese ahí que no se flexibilizaron, se iban incrementando, se iba escalando grada a grada, ciertos niveles, ciertas disposiciones, hasta el 4 de mayo, donde ya se inició en la etapa del distanciamiento. La etapa del distanciamiento tiene dentro de la semaforización, tres colores. Tiene el rojo, de cantones que están en rojo, cantones que están en amarillo y cantones que luego tomarán la decisión. Ya tenemos dos a la fecha, que es el caso de Daule también, que sale hoy a verde, luego de haber hecho un proceso realmente bien programado. Entonces, no hemos tenido, de acuerdo a los indicadores de contagios, no hemos tenido un crecimiento de los contagios, entonces ellos pasan a verde, a verde. Ese es el proceso dentro de las etapas, dentro del distanciamiento como tal. Y luego, cuando algún momento, en este caso Daule, los cantones que luego pasen a verde, ahí recién se comenzará a pensar en esa nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad que seguramente van a establecerse con ciertos parámetros, ciertas restricciones que van a ser necesarias, porque definitivamente el uso, por ejemplo, de la mascarilla, el contacto, el distanciamiento, hay ciertas precauciones biosanitarias que tendrán que seguirse manteniendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en cuanto a los controles en la ciudad de Quito, que ya el día de mañana cambia a semáforo amarillo? Recordemos que es la capital de los ecuatorianos, donde habitan miles de personas, donde funcionan pues gran cantidad de entidades públicas, donde hay un movimiento comercial bastante importante. Sí, mañana Quito, igual que 82 cantones ya del país, y cerca del 64% de la población del país están ya en este proceso de transición, más de 11.200.000 habitantes. En Quito, hasta ahora, martes, funciona o rige el color o el semáforo en rojo. Pero recuérdese que con la modificación ya se amplió y pueden circular hasta las 6 de la tarde ahora. O sea, aquí rojo se amplió y pueden circular hasta las 6 de la tarde. El toque de queda comienza a partir de las 6 de la tarde. Mañana, miércoles, el toque de queda inicia desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Un cambio que es importante es que ya los locales comerciales pueden abrir sus puertas y pueden atender con un aforo del 30%. Eso no lo pueden hasta ahora. Y eso en la dinámica y en la lógica también ya los ciudadanos salen a satisfacer sus necesidades, a hacer sus compras, y eso ya dinamiza la economía de la ciudad. Y ahí vienen las recomendaciones que posiblemente más adelante podamos darles. Ahora, también es importante conocer cuáles han sido las cifras en cuanto a las actividades delincuenciales que se han manejado durante el confinamiento y qué se está preparando en cuanto a operativos de seguridad para que la ciudadanía pueda salir con tranquilidad a reactivar su economía, a reactivar sus actividades comerciales.
Bueno, el trabajo de nuestra Policía Nacional igual ha tenido el soporte de Fuerzas Armadas, ha sido permanente, ¿sí? Y como estamos en este estado de excepción de esta emergencia sanitaria, Fuerza Armada sigue apoyando este trabajo y Policía Nacional ya en este desescalada optimiza sus recursos y prioriza también la atención a sus diferentes eventos y emergencias que se presentan. Entonces, ya el trabajo es continuo, es permanente, solamente por darle un dato. Quizás al principio de la emergencia en marzo, vimos como antes, por ejemplo, las emergencias que llevaban el ECU, cerca del 70% normalmente los atiende Policía Nacional y un 14-15% lo es de gestión sanitaria, digamos, de salud. Luego, ya en el mes de marzo, vimos cómo bajaron en porcentaje, no en absoluto, en porcentaje las emergencias de seguridad ciudadana y se incrementaron las de salud, a tal punto que, si la memoria no me falla, cerca del 23%, por ejemplo, ya fueron en el mes de abril las emergencias sanitarias, en relación a las de policía que bajaron en porcentaje a un 61%. Ya en este mes de mayo volvieron como que se está retomando ese porcentaje o el nivel de llamadas que tenían anteriormente, donde básicamente se tiene que optimizar el trabajo preventivo de Policía Nacional para garantizar la seguridad y el orden en el país. ¿Qué tipo de operativos se van a realizar para garantizar la seguridad en el transporte público una vez que ya reinicien sus actividades, así como también en los locales comerciales que ya retoman sus actividades también? Que bueno, ahí es la gestión desde las autoridades que tienen competencia. Por un lado, por ejemplo, biosanitarias, las autoridades locales con sus departamentos de control, las autoridades nacionales, en el caso del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, a través de los intendentes, comisarios, que tienen que ver el cumplimiento de los establecimientos que están regulados en el Acuerdo 069, y cada una de las instituciones, cada uno que tiene su nivel de competencia como tal. Primero, en esa línea, ventajosamente dentro del Código Nacional, se ha desarrollado más allá de 100 herramientas de gestión de la crisis. ¿Qué son estos? Protocolos, instructivos, directivas, es decir, aquellos documentos que permiten que las personas, si yo soy propietario de un local, sepa qué es lo que debo hacer. O si yo ya retorno a mi trabajo, a ver, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo desarrolló el protocolo y guía para el retorno organizado, progresivo, hacia sus actividades laborales. Entonces, por ejemplo, un lineamiento es, excepto Quito, porque fue un pedido del alcalde, por ejemplo, los empleados públicos no van a regresar desde mañana, sino se ha dicho a partir del 15 de junio. Entonces, y eso tiene su lógica, tiene su dinámica. Entonces, porque es progresivamente, ellos luego de esa fecha podrán retornar, en tanto, mañana regresan de otros trabajos, de otros empleos, y dentro de esos locales tendrá que cuidarse las normas biosanitarias, el distanciamiento, por eso se ha pedido, y usted va a ver seguramente en estos días, y en el recorrido que hemos tenido en diferentes ciudades y que hemos estado compartiendo también estas experiencias que ya se dan en otros lugares y lineamientos, ya la señalética que está establecida, no va a haber un local, primero si algún mensaje podemos dar ahora a nuestra comunidad y que solamente nos está viendo, decirles como que nos pueda quedar en nuestra cabeza de cajón, es decir, no salgo si no es con mascarilla. O sea, no salgo de mi domicilio si no es con mascarilla. Esa sería la principal y fundamental recomendación. Luego, el domingo, que no circulan los vehículos particulares, tanto en rojo como en amarillo, en cambio sí van a circular los taxis sin restricción de dígito, justamente para que los ciudadanos tengan algún medio alternativo como para poder circular. Entonces, si nosotros nos mentalizamos y comenzamos, ya se ha visto, porque también hay que comerciar, ya hay una mayor madurez, hay un nivel, una mejor cultura, inclusive se han desarrollado hábitos biosanitarios. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Esta información que usted nos acaba de proporcionar realmente es importante, es básica para todos los ciudadanos comunes que vamos a salir a reactivar nuestras actividades, también para los empresarios que están cuidando pues también la salud de sus empleados. Pero yo creo que es importante, y también la ciudadanía lo ve así conveniente, una campaña de comunicación masiva, justamente para que la ciudadanía pueda estar informada de sus libertades y también de sus limitaciones y así evitar sanciones. ¿Me escucha? Tenemos un problema. Sí, básicamente ese ha sido un trabajo desde el gobierno central, también los gobiernos locales. ¿Ahí me escucha? Teníamos un poco de interferencia. Sí, hace un momentito perdí la señal. No sé si usted me está escuchando bien. Por favor. Sí, lo estamos escuchando. Sí, decía que básicamente en el proceso de comunicación es fundamental
la corresponsabilidad de cada uno de los actores del territorio, desde el gobierno central, las autoridades locales y también el trabajo que se ha hecho en territorio. Hay que reconocer, en los recorridos que hemos visto también ese compromiso asumido por las alcaldías, asumido por los COEs cantonales, porque recordémonos que los COEs o los municipios tienen su estructura, es decir, tienen su departamento de vialidad, tienen un departamento también de salud, tienen riesgos de manejo inclusive de riesgos y todo. Entonces, se han distribuido en territorio de bienestar, entonces hay también ese acercamiento y a través de con el MIES, con diferentes ministerios, hecho eso con la ciudadanía conozca, es decir, de palabra a palabra, de cara a cara. Y aparte, es bueno que estemos pendientes a los medios de comunicación oficiales, las cadenas oficiales que se dan, y esa ha sido una manera también de estar informado. No se olvide que por redes, hay Facebook, hay Twitter, hay diferentes redes donde se han estado comunicando. Y lo importante también, hoy un medio de comunicación que nos integra a las personas es de WhatsApp. Le aseguro que si hoy le voy a compartir unas recomendaciones por el WhatsApp y usted lo puede diversificar y eso posiblemente en el día ha llegado a un número muy considerable de la comunidad. Entonces también son medios alternativos y lo fundamental, asumir con responsabilidad este proceso. Recordemos que si somos responsables, nos estaríamos como de cierta manera asegurando que no exista un retorno. Pero si no somos responsables, si no existe esa corresponsabilidad, también está la herramienta que uno pueda retornar en diferentes cantones al estado actual. Pero también es importante recordarle a la ciudadanía, Guillermo, que existen importantes sanciones para las personas que incumplan las normas dadas por el COE Nacional. Así es, recordemos inclusive en el tema de circular sin salvoconducto. La primera sanción se indicó son $100, la segunda es un salario mínimo vital y luego inclusive llega a la detención. Y también en el caso, por ejemplo, de las personas que están en aislamiento preventivo obligatorio, aquellas que están o que han sido detectadas ya que tienen el virus, no pueden salir y ellos están inclusive por el artículo del 282, que inclusive es de incumplimiento de decisión legítima de autoridad y eso da de 1 año a 3 años de detención. Fundamental que cumplamos. Yo creo que no necesariamente tiene que ser por la sanción, tiene que ser por la convicción, donde nosotros cambiemos. Les invito a que vayamos a tener sensaciones en esos lugares donde vamos a ir que sean satisfactorias, para que luego esa percepción sea de la misma manera. Cuando decimos sensaciones, es decir, si yo salgo con la mascarilla, si veo que en el transporte la gente está con la mascarilla, porque también estamos viendo eso en los recorridos, y a su vez voy a un lugar donde no me permiten ingresar si no estoy con la mascarilla y me dan el líquido para desinfectarme y se respete el distanciamiento, esa va a ser una sensación de seguridad. Vamos nosotros a dar esa sensación al otro y también vamos a recibir. Y seguramente ahí vamos a sentirnos van a realizar nuestras actividades de una mejor manera. Muchísimas gracias por este contacto a través de Skype para nuestros televidentes. Llegamos a visión con importante información. Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público del Ministerio de Gobierno. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Gracias, Valeria. Muchas gracias por la oportunidad. Un excelente día.